Democracia. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho a elegir y controlar a sus gobernantes. Democracia. Ejercer de forma directa, libre y responsable la decisión de quien gobierna por medio del sufragio libre en beneficio de la libertad, la igualdad de derechos, la justicia y la paz social. La democracia se ejerce por medio de la decisión de las mayorías participativas. La democracia de México es el resultado de una lucha permanente de los mexicanos para acabar con el régimen autoritario del pasado histórico de nuestro país. Esto es Conéctate. Democracia, el Estado perfecto. 500 años antes de Cristo, en Atenas, Grecia, se instala la primera Asamblea del Pueblo, que fue símbolo y ejemplo a seguir de la primera democracia en el mundo. La monarquía se inicia con el gobierno de Rómulo, en Roma, 753 años antes de Cristo. En ese entonces existía una forma de gobierno que residía absolutamente en una persona, un rey o una reina, al que se accedía al trono por el derecho por la herencia. Esto de forma vitalicia, siendo dueño de todo y el único con el absoluto poder de decisión de acuerdo a su ánimo y después a su criterio, y donde no existía la división de poderes. De ahí nace la aristocracia, una serie de personas, hombres y mujeres, a las que el rey o la reina les otorgaba títulos nobiliarios, dinero, tierra, poder, concesiones, regalos y bonos. Y así algunos de ellos ricos y poderosos y otros ocuparían cargos de poder y gobierno y se vendían como los mejores e ilustres ante su población. Al irse desvaneciendo la monarquía y su aristocracia, llega como el sustituto perfecto la oligarquía, un sistema de gobierno en el que unas cuantas personas, los oligos, que significan pocos, son los que acceden al poder y permanecen en él, y por lo general todos pertenecientes a una clase, en este caso, la clase política. Y todo esto a pesar de la democracia. Los oligos o políticos, al carecer de títulos, pues entonces se les otorgan títulos, reconocimientos, nombramientos, concesiones, dinero, regalos y bonos, haciendo una gran coincidencia con los aristócratas del pasado. Al mismo tiempo de la oligarquía, que aún existe en muchos países, en algunos otros se instala la dictadura. Un régimen político en el que una sola persona gobierna con el poder total del dinero, de la política y de la fuerza, y sin someterse a ningún tipo de limitación o ley, ejerce la facultad única y absoluta de gobierno a su capricho y voluntad, controlando y sometiendo hacia el Estado y a su pueblo en su totalidad. La democracia no debe confundirse con república, pues aluden a diferentes preceptos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de él y para el pueblo. Sin embargo, muchos países dentro de su historia, incluyendo México, han tenido que derramar sangre y violencia para alcanzar una verdadera democracia. Mientras que en México, el 20 de noviembre de 1910, Francisco Ignacio Madero González se lanzó a competir por la presidencia de la República contra el dictador José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como General Don Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder y practicaba una democracia donde se le permitía la reelección, y las elecciones eran un simple trámite para permanecer en el poder. Y bajo el lema de campaña de Madero, sufragio efectivo, no reelección, se inicia la Revolución Mexicana. Y desde entonces hasta fechas actuales, los mexicanos hemos luchado por tener una democracia incluyente, transparente, legal y participativa. Y no fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se le faculta constitucionalmente por primera vez en el país el voto de la mujer. Y así, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas votaron por primera vez y podrían ser electas a puestos de elección. Esto es Conéctate. Democracia, el Estado perfecto. México hoy vive lo que jamás imaginó, una verdadera alternancia del poder emanado de la democracia, una participación equitativa de género y una mejor y mayor transparencia en los procesos de elecciones. Pero, ¿cómo vencer al abstencionismo y aumentar la participación de los ciudadanos en las elecciones? ¿Cómo lograr quien emite un voto sea razonado, con conocimiento y responsable? ¿Cómo garantizar una verdadera democracia justa y legal? ¿Cómo evitar fraudes, trampas, vandalismos y mañas? ¿Cómo hacer que los jóvenes participen más en los procesos electorales?
¿Cómo evitar mentiras y promesas falsas de quien compite en una elección? Sí se puede. Esto es Conéctate, Democracia, el Estado Perfecto. Yo soy Ismael Rivera Cruces.